Aquí les he puesto en este cuadrito hasta que tengamos mejores condiciones, que podamos hacer algunos cambios y usted pueda ver el gráfico de una manera mayor, más grande, más ampliada. Su gráfico para la interpretación de las escrituras según Mateo 1:17, las genealogías desde Abraham hasta David y de David a la deportación y de la deportación hasta los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? La deportación, este último periodo de la deportación de Babilonia hasta la segunda venida de Jesús, es el último tiempo, el último periodo de tiempo. Ahí está toda la historia de la iglesia, toda la historia de la redención y vamos a interactuar, vamos a ver la Biblia como un todo, vamos a ver la Biblia globalmente, de Génesis a Apocalipsis estaremos viendo toda la Biblia. Es una bendición para mí poder guiarlos en este paseo, en este hermoso paseo a través de las escrituras. Queremos enseñarles un poquito, de lo poco que nosotros hemos aprendido durante todos estos años de ministerio. Hemos comenzado nuestros estudios el miércoles, hace como 3 miércoles, pero sabemos que 2 miércoles les hemos dedicado a la Semana Santa porque pasó esta semana tan importante y tomamos 2 miércoles del saber para saber acerca de la Pascua. Yo quisiera que se unieran a una oración que voy a hacer ahora para que el Señor nos ayude con su revelación de las Escrituras y usted y yo podamos aprender algo nuevo en esta preciosa noche. Padre, te damos gracias porque mis hermanos y yo nos reunimos para hablar de tu palabra. Te rogamos, buen Dios, que nos ayudes, que nos asistas en esta preciosa noche, arrojando luz sobre tu escritura. Dame sabiduría, dame todo lo que yo necesito para poder exponer tu palabra. Y pon en el corazón de los hermanos, en la mente, toda la paz y la sabiduría que necesitan para comprender lo que tú quieras, Señor, revelarnos en esta noche. Te damos muchísimas gracias porque es un placer, Señor, es un honor, es un privilegio poder, Dios mío, navegar, poder adentrarnos en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Muchísimas gracias, Padre bueno, Padre eterno, Padre de misericordia. Has tenido misericordia del hombre y nos has entregado tu bendita, Señor, palabra. Gracias, Padre. Y hemos comenzado con el estudio de los evangelios. Sabíamos que estaríamos en un paseo utilizando como regla de interpretación, como referente, no como regla, como referente, el capítulo 1, el verso 17 del Evangelio de Mateo. Pero vamos a estar leyendo otras muchas citas bíblicas en la noche de hoy, porque hay un personaje muy lindo dentro del Evangelio, muy importante, muy especial, que no podemos desvincularlo de la vida de Jesús, y entonces estaremos viendo algunas de las peculiaridades de este personaje, que no es nada más ni nada menos que Juan el Bautista, el hombre que bautizó a Jesús. El hombre que bautizó a Jesús. Y así le he titulado a este estudio bíblico, el hombre que bautizó a Jesús. Es una interrogante en la mente de la persona, del estudiante, del cristiano, de cualquier ser humano que quiere saber acerca de la vida de Jesús. Es una interrogante: ¿por qué Jesús, sin cometer pecado, se dejó bautizar por un hombre pecador? Es bastante interesante. Y hablando con algunos hermanos, pues me decían algunas cosas, que en obediencia a Dios, y todo lo que me dijeron es cierto y es lo que hemos oído a través de todos los años que llevamos de cristianismo, pero queremos ir más profundo, ir más profundo. Y para eso vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, el verso 16. Y es algo que dice Lucas acerca de Juan. Dice: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Hasta Juan. La ley
y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan para entrar en él. Mas es más difícil que desaparezcan el cielo y la tierra, que caiga una sola tilde de la ley. La ley, hermanos, se cumplió total y cabalmente. Fue cumplida por Jesús. Y vamos a ver quién es este personaje. ¿Quién es este personaje que delimita algo allí en la Biblia? Porque si él dice, la ley y los profetas se proclaman hasta Juan, hay algo importante que pasa con Juan. ¿Quién es este Juan? ¿En qué consiste el ministerio de Juan? ¿Cuál es el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuál es el ministerio de él? ¿En qué consiste su labor? ¿Por qué vino Juan? Juan estaba anunciado. ¿Por qué vino Juan? ¿Cuál es su ministerio? Y eso vamos a estar estudiando en esta noche. Primero vamos a ver qué dice Jesús de Juan, porque es importante. Más que todo, la opinión de nuestro Señor Jesucristo sobre Juan. Dice, de cierto os digo, y esto lo dice Mateo 11:11, está hablando el Señor, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Qué expresión! ¡Qué expresión! Pero fíjese, ese es el verso A del texto bíblico, el inciso A. Porque el inciso B dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Él es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, es el hombre al cual Jesús llama el mayor de todos. Nosotros tenemos en el Antiguo Pacto la figura de Abraham, la de Moisés, tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, tenemos a Jeremías, tenemos a Daniel, tenemos a Ezequiel, y ahora el Señor Jesucristo nos está diciendo, no miren hacia atrás, el mayor. Entre todos los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué revelación tiene Juan el Bautista? ¿Qué ministerio? Podemos encontrar que Abraham fue el padre de la fe, un hombre que dejó todo y le creyó a Dios, que Moisés fue el libertador. Podemos encontrar tantas cosas, pero ¿qué pasa con Juan? También Jesús lo llama lámpara que arde y resplandece. Y un hecho de la grandeza del ministerio de Juan, un hecho que vamos a encontrar allí al comienzo de la vida pública de Jesús, es el bautismo de Jesús. Cómo Juan se niega a que el Señor lo bautice y el Señor le dice que sí. Y vamos a verlo en el texto bíblico. El Señor le dice, sí, debes de bautizarme, es necesario que tú me bautices, tienes que bautizarme. Y Juan bautiza al Señor. Pero ¿cuál fue el ministerio de Juan? ¿Cuál fue el ministerio? ¿Por qué nosotros no podemos comenzar a estudiar sobre el ministerio de Jesús sin estudiar este personaje? Los evangelios no nos permiten separar la figura de Juan de la de Jesús. Vemos cuando le anuncian el nacimiento de Jesús a María, cuando María está embarazada, va a ver a su prima Elizabeth, ¿verdad? Esposa del sacerdote Zacarías, quien es el padre de Juan el Bautista. Pues allí dice que cuando María y Elizabeth se tocan las barrigas, el niño que estaba dentro de Elizabeth saltó, y muchos que saben, expertos en teología, pues dicen que ese fue el momento en que Juan el Bautista fue bautizado con el Espíritu Santo por Jesús. Es algo bien bonito, pero cierto, hay un momento en la vida de Juan que a él le es conferida una autoridad grande, porque vamos a ver lo que Juan logra.
vamos a ver lo que Juan logra. Y no podemos separarlo, ya hemos dicho, ya que los 4 evangelios, los 4, comienzan con el ministerio de Juan el Bautista. Los 4 evangelios, hermanos. Nosotros encontramos la muerte de Lázaro en el evangelio de Juan. Después encontramos al endemoniado gadareno, lo encontramos que en un evangelio es 1, en otro evangelio son 2. Nosotros tenemos muchas referencias de parábolas, de hechos que se narran en un evangelio y en el otro no. Por eso siempre se ha separado los evangelios sinópticos del evangelio de Juan y así, pero el hecho de la vida de la existencia de la vida de Juan en el ministerio de Jesús no lo ha dejado de narrar ninguno de los evangelistas. Los 4 evangelistas han tomado su tiempo para narrar acerca del ministerio de Juan, por lo cual es bien importante estudiar, porque los 4 van a narrar el bautismo de Jesús. ¿En qué consiste el ministerio de Juan? ¿En qué consiste el ministerio de Juan? Bueno, pues nosotros vamos a ver que Jesús, nadie lo conocía en Israel antes del bautismo. Lo conocían muy pocas personas calladas, como el mismo Jesús, María, José, sus hermanos. En el capítulo 2 se narra la matanza de los niños. Después se nos narra que que José y María, van a Egipto. Después encontramos a Jesús discutiendo en una Pascua a los 12 años, discutiendo en el templo con los maestros de la ley, pero no hay nada más acerca de la niñez de Jesús. Y es hasta los 30 años cuando va a salir a su ministerio público, que cuando sale, pues lo vamos a encontrar bautizándose. ¿Qué está sucediendo en la nación en el momento que Jesús sale? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues está ocurriendo algo inaudito, algo insólito. Está Juan bautizando al pueblo. Dice que todos iban al Jordán. Por lo general, los judíos bautizaban a los gentiles, a los que eran de otros pueblos, los bautizaban para que aceptaran la fe judía, pero ellos no eran bautizados. Los sacerdotes no se bautizaban. Normalmente no existía en Israel un bautismo masivo y estaba ocurriendo un gran avivamiento. Había salido Juan. El pueblo lo había recibido con tal, el pueblo había recibido a Juan de una forma que tiene que haber alarmado, y vemos por los evangelios. Después vamos a estudiar cómo los fariseos, los escribas, el alto rabinato de Israel, pues estaba confundido con este personaje, con la persona de Juan. Decía: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y vamos a ver en qué consiste el ministerio de Juan. El pueblo de Israel no conocía a Jesús. Entonces, ¿quién es quien introduce a Jesús en el pueblo? Es como si le fuera descorrida la cortina de un escenario, le fueran quitadas las vendas de los ojos al pueblo, y es Juan quien introduce a Jesús. Es Juan quien introduce a Jesús al pueblo de Israel, lo presenta. Él hace la presentación, pero hay más en el ministerio de Juan. El ministerio de Juan es más profundo, pero vamos a ver cómo Jesús le dice a Israel: este es tu Mesías, tu Salvador. Eso es lo que Juan hace con el pueblo. Y vamos a leer el bautismo de Jesús, pero vamos a hacer primero una excursión. Vamos a hacer una excursión a este periodo, a esta etapa que tenemos aquí en las primeras 14 generaciones, que usted puede estar mirando aquí en el gráfico, ¿verdad? Dice que estas primeras
las 14 generaciones pertenecen al periodo de la formación del pueblo de Israel. Las segundas 14 generaciones pertenecen al periodo del primer templo y las terceras 14 generaciones que llegan a Jesús pertenecen al periodo del segundo templo y sobre todo, y lo más importante, la historia todo es la historia de la redención. Estos 2000 años, estos 2000 años ininterrumpidos de Biblia, de la historia de Israel, es la historia de la redención del hombre. Pero dentro del último periodo, de las últimas 14 generaciones, ocurre la consumación de la redención. Es consumado. Cuando Jesús dice consumado es, se ejecuta, se efectúa. Alguien lo hace y es Jesús. Y ese último periodo pues llega hasta la segunda venida de Cristo, lo cual está en nuestros tiempos. Todo está ahora y así lo seguiremos viendo. Entonces este texto que lo encontramos aquí en Lucas 16, en el Evangelio, en la vida de Juan Bautista y Jesús, lo vamos a colocar en el primer periodo, en el periodo de la formación de Israel, allá con Moisés y Aarón. Allá vamos a colocar este texto porque está diciendo, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Es decir, Juan es como el límite. El límite de la predicación, del anuncio. Jesús sigue predicando el evangelio que viene anunciando Juan y se lo voy a demostrar con un texto bíblico que está en el evangelio de Juan. Está en el evangelio de Juan. Deje ver que aquí lo tengo, lo estoy buscando. Le voy a enseñar cómo está Juan hablando acerca del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Evangelista está narrando en el capítulo 1, ahí en el verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted me podrá preguntar, pastora, pero ¿qué tiene que ver este texto de Juan 1:29 con Lucas 16:16 que dice, hasta Juan se proclama la ley? Y veamos de qué ley, a qué ley se está refiriendo. ¿A qué ley se está refiriendo Lucas? ¿A qué ley se está refiriendo? ¿Cuál es la ley que se está practicando, que se está predicando, que se está hablando en el templo, que están hablando los sacerdotes? ¿Qué pasaba? Toda la vida nacional giraba alrededor del templo, alrededor de lo que los sacerdotes hacían y enseñaban. Porque se refiere a los 10 mandamientos más los 13 preceptos, con todas sus respectivas leyes ceremoniales que se realizaban en el templo. Esa era la ley. Dentro de todo lo que se hacía en el templo, el día más importante que reconoce esa ley era el día de la expiación, que se conoce como el día de Yom Kippur. Ahora yo quiero explicarle en qué consistía esta expiación, de qué se trataba. En este día de la expiación se le da cumplimiento a la parte ceremonial del pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Y eso usted puede encontrarlo en Levíticos 16. Levíticos 16 habla del día de la expiación. ¿Qué sucedía ese día? Bueno, pues ese día, ¿qué es lo que había? ¿Cuáles eran lo que Dios había mandado que se hiciera? Bueno, pues Dios mandó a Aarón que buscara un novillo y que buscara dos machos cabríos. Entonces, el novillo era para que la sangre del novillo rociada por el altar, sobre el altar, que le voy a decir, acuérdese
que estamos hablando de Levíticos, estamos hablando de Moisés, estamos hablando del Arca del Pacto, que estaba en un tabernáculo porque no existía todavía el templo. El templo lo vamos a ver en el segundo periodo de las 14 generaciones, la de David. Pero aquí estamos hablando del tabernáculo. Y allí en el lugar santísimo estaba el arca, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces allí el sumo sacerdote rociaba la sangre del novillo, que era por los pecados de él y su familia, para la santificación, para el perdón de los pecados de él y su familia, para que él se santificara. Luego de estos dos machos cabríos, había uno que era para el Señor y uno que era para el pueblo. El que era para el Señor se mataba y la sangre se rociaba sobre el altar. Y el otro, el que quedaba vivo, se los voy a leer. Levíticos 16:20. Cuando Aarón haya terminado de hacer la propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo, no el que había sido muerto, para rociar la sangre en el altar para satisfacer la justicia de Dios. No era ese. El vivo, y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que haya sido su pecado. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. A tierra árida se llevará todas las iniquidades, todos los pecados, y allí en el desierto moriría. Así sucedía cada año, al año próximo y al año próximo y al otro año y al año próximo. Pero vemos a Juan que cuando mira a Jesús dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, está tremendo esto. Dice Lucas que hasta Juan se predica que, se enseña que la ley y los profetas, hasta Juan se enseña y se ejecuta un tipo de sacrificio. La sangre del cordero que había sido derramada sobre el altar tapaba los pecados del pueblo por un año. Otro cordero cargaba y se iba y era soltado al desierto por un hombre que había sido designado. ¿Había sido designado para qué? Este hombre había sido designado para llevar el cordero al desierto y soltarlo en el desierto, pero antes de eso, ese macho cabrío, alguien le había impuesto las manos sobre la cabeza y había puesto sobre él, le había ministrado, ¿verdad?, los pecados de toda la nación. Los pecados de toda la nación eran puestos sobre ese cordero. Y Juan está diciendo, cuando mira a Jesús que viene caminando hacia él, le está diciendo al pueblo, ese que viene caminando, ese que está caminando hacia mí, ese es el que va a quitar el pecado pero del mundo entero y de una sola vez y para siempre. Y esto es bien profundo, hermanos, porque vamos a ver en el comienzo, al comienzo de la vida del ministerio público de Jesús, y vamos a comprender cuán grande
es lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Porque Juan estaba profetizado, el pueblo recibe a Juan porque Juan estaba profetizado. En Malaquías 4:5 le está diciendo Malaquías al pueblo de Israel: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y es por eso que usted ve en los evangelios como aún los sacerdotes, el pueblo estaba confundido. ¿Quién tú eres? Tú eres Elías, tú eres el Mesías, le decían a Juan el Bautista, porque estaban esperando. Cuando Juan el Bautista se presenta, al pueblo, se presenta, todos lo sabemos y lo hemos leído, que se presenta vestido. Mire, yo le voy a decir cómo estaba vestido Juan el Bautista. Yo le voy a leer aquí una cita de Segunda de Reyes 1:8, y usted va a ver si Juan el Bautista, el pueblo no tenía motivos para confundirlo con Elías. Dice, Segunda de Reyes 1:8 dice: y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Quiere decir que así mismo, esta era la vestimenta de Elías, pues así se presenta Juan, como un varón vestido de pelo que ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, como se vestía el profeta Elías. Y entonces volvemos al texto que nos ocupa y con el que hemos dado comienzo en nuestro estudio, que dice: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. La ley y los profetas. La ley y los profetas son hasta Juan. Juan viene vestido como un profeta antiguo, como un profeta de los tiempos. Y mire la importancia, hermano, de no desvincular la Biblia, de no decir Antiguo y Nuevo Testamento, porque usted se va a quedar sin forma alguna de poder ubicar los eventos. Si usted separa el Antiguo Testamento como una parte independiente del Nuevo, usted no podrá hacer un vínculo, usted no va a poder vincular todos los hechos. Le dijimos, ya le hablamos del día de la expiación. Y después vamos a ver, es Moisés en Levítico hablando del día de la expiación. Y después vamos a encontrar en Hebreos a Pablo hablando del día de la expiación. Cómo en esta dispensación, cómo en este periodo de estas 14 generaciones entra Pablo y se va hasta allá, al periodo de la formación del pueblo de Israel, y es un interactuar, es una masa, es todo junto, hermano, es la Biblia toda, desde Génesis a Apocalipsis, sin división, indivisible, es un todo la Biblia. Y entonces nos encontramos ahora aquí en el periodo del segundo templo, en las 14 generaciones de David, entra Elías, y está Juan el Bautista vestido como Elías, y está representándolo todo. Está representando la ley cuando abre la boca y está diciendo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que está hablando la boca de Juan el Bautista. Y está proclamando el Evangelio, porque esas son las buenas noticias. ¿Usted quiere saber qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio se llama Jesucristo. El Evangelio no es más que las buenas noticias de que hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo consumó, lo cumplió. El Evangelio es lo que Cristo hizo, lo que Cristo es, la persona de Cristo, lo que Cristo dijo. Pues el Evangelio es la persona de Jesús, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo y lo que Jesús hará, porque Él viene por su pueblo. Él viene por su pueblo. Entonces vamos a leer cómo fue el bautismo de Jesús. ¿Cómo fue el bautismo de Jesucristo? Yo se los voy a leer aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
¿A qué se refiere Jesús cuando le dice a Juan, así conviene que cumplamos toda justicia? Y Juan acepta. ¿De qué justicia se trata? Cuando nosotros hablamos de la ley, usted no puede desvincular la palabra ley de la palabra justicia, porque la ley es la que establece lo que es justo y lo que no lo es. Entonces Jesús está cumpliendo con la ley para que se haga justicia. Jesús le está diciendo a Juan, no te preocupes, no te preocupes, tú sabes quién yo soy, pero yo tengo que cumplir con la justicia de Dios para que todos se puedan salvar. Juan lo sabía, porque Juan en el primer capítulo de Juan dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta es la justicia de la que está hablando Jesús, del cumplimiento de la ley. Que se cumpla la ley, esa es la justicia, que la ley se cumpla. La ley hace justicia. El hombre había pecado contra Dios, le debía, tenía una deuda con la ley de Dios y la justicia divina se iba a derramar sobre los pecadores. Los pecadores no teníamos derecho a tener un encuentro con Dios, a presentarnos delante de Dios. Hermanos, no hay forma de bautismo si no hay inmersión completa en el Antiguo Testamento, en el Evangelio, perdón. Usted está viendo el bautismo de Juan. Juan bautiza a Jesús, le pone las manos sobre su cabeza, lo sumerge en el agua. Jesús se sumerge completamente como lo hacemos nosotros cuando vamos al bautismo. Nosotros vamos, el bautismo es la señal visible de algo invisible que ocurrió en el corazón nuestro. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos y nos sumergimos en el agua, simbolizando que somos muertos al pecado y resucitados a la vida con Dios. De este acto, pero le estaba diciendo que en medio de qué circunstancias se da el bautismo de Jesús. Hay un ejemplo entre Elías y Juan, hay una relación, porque ¿por qué le está diciendo Dios a su pueblo en Malaquías 4:5 que acabamos de leer? Acabamos de leer Malaquías 4:5 que está diciendo, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y otras versiones dice antes que venga el día de Jehová grande y espantoso. Y estábamos diciendo que mire cómo tiene un uso tremendo esta tabla, este cuadro que yo les he traído, porque Malaquías pertenece al tiempo de Esdras y Nehemías y nos está diciendo que en el tiempo de Jesús iba a venir uno como Elías. Es una similitud que se establece entre Elías y Juan. Juan viene vestido como Elías, pero no solamente viene vestido como Elías. Sabemos que Elías provocó un avivamiento en Israel y cortó todas las cabezas de los profetas de Baal y de los profetas de Acera, pero lo hizo delante de todo el pueblo, hermano. Delante de todo el pueblo hubo un avivamiento grande, un avivamiento que toda la nación se movilizó. Había estado en sequía, toda la nación estaba bajo el mandato de aquella reina terrible, Jezabel. Estaba sobreabundando en la nación la idolatría, y él quiere que eso cese. Él es usado por Dios para provocar uno de los avivamientos más grandes que vio Israel. Bueno, pues en tiempos de Jesús está sucediendo esto. Juan el Bautista sale con una palabra, vestido como Elías, y el pueblo sale detrás de él al Jordán a ser bautizado. El pueblo sale, pero no solamente sale, hermano, es
Si usted lee Lucas, el capítulo 3, que viene todo el bautismo de Jesús en Lucas, usted va a ver cómo venían de todos los lugares de Israel. Venían soldados romanos, venían sacerdotes, venían maestros de la ley a ser bautizados por Juan. Y esto está pasando. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es la confesión de los pecados. El bautismo es para arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje que traía Juan el Bautista? Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos? Jesús, el Cordero de Dios, que vino a pagar por los pecados de la humanidad. ¿Qué pasaba el día de la expiación? El día de Yom Kippur. Toda la nación, mire, toda la nación ayunaba. Y todos confesaban sus pecados, El sacerdote ponía la mano sobre la cabeza de ese macho cabrío y le eran transferidos los pecados de la nación a todo aquel, al macho cabrío, de todo aquel que se arrepentía, pues los pecados de esa persona iban transferidos al macho cabrío, y el macho cabrío iba al desierto. Había un hombre que había sido asignado para llevar ese macho cabrío al desierto y allí dejarlo. Ahora, en la vida de Jesús, el comienzo del ministerio de Jesús, Jesús va donde Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús le dice a Juan, cuando le dice a Jesús a Juan: bautízame, Juan le dice: no es necesario que tú me bautices, a mí, yo soy quien debe ser bautizado por ti. Jesús le dice: no, Juan, bautízame, porque es necesario que se cumpla la justicia de Dios, es necesario que se cumpla la ley. Y volvemos a Lucas, que está diciendo: hasta Juan se predica la ley y los profetas. ¿Por qué hasta Juan? Porque Juan sabe que Jesús es el cumplimiento de la ley. Juan le presenta el cumplimiento de la ley a Israel. Le dice a Israel: este es el Cordero, este es el macho cabrío, este es el que se va a llevar el pecado de una vez y para siempre. Y quiero decirle, habían transcurrido muchos años desde que esta ley le fue dada a Moisés, desde que se cumplen todas esas ceremonias, rituales por Aarón. Han pasado muchos años. Israel no es el mismo pueblo nacionalista. Es nacionalista. Israel es nacionalista, pero se ha convertido en una ciudad cosmopolita. Allí había, en el tiempo de Jesús, griegos, habían romanos, habían de todas las naciones, y estaban allí, habían ido a Juan en ese avivamiento y estaban confesando sus pecados. Hermanos, como en el Yom Kippur, la nación estaba confesando sus pecados en el día de la expiación. Así también la nación estaba allí con todos los gentiles, con todos los de todo del mundo. Estaba allí en el río Jordán confesando los pecados, que es para arrepentimiento. Y Juan viene y le pone la mano a Jesús. Hermanos, y 2 veces habla a Dios en la Biblia, ya lo vimos la semana pasada, como en el día domingo, el día de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús está muy triste y se oye una voz del cielo. Cuando Jesús le dice al Padre: glorifica tu nombre. Y el Padre, se oye una voz, lo oyen las personas que están ahí. Y dicen: fue un trueno. Y le dice: ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Eso se oyó en la semana última de la Pascua, y 3 años antes, en el bautismo de Jesús, cuando Jesús entra al agua para bautizarse y es bautizado por Juan, le son transferidos los pecados de toda la humanidad a Jesús. Le son transferidos. Y cuando Jesús sale del agua, el Señor dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma se complace. Y qué
Y qué armonía tan linda de este día de la expiación con el bautismo de Jesús, cuando sabemos que ese macho cabrío que llevaba los pecados por un año era llevado por un hombre que había designado Dios para eso. Dice que había un hombre allí, y lo vamos a volver a leer aquí en Levíticos, porque es importante, es tan lindo. Dice, verso 21, y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. No dice aquí Levíticos qué hombre. Era una persona especial. Era alguien revestido de un poder tal que iba a llevar al macho cabrío al desierto. Y vamos a ver cómo Jesús es bautizado por Juan. Hermano, el bautismo es por los pecados. Bautismo y pecado van de la mano. Bautismo y pecado van de la mano. Y el bautismo lo ejecuta un sacerdote, que es el mediador. El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Habíamos estudiado en esta semana pasada que Roma determinaba quién iba a ser sumo sacerdote, que no se estaba respetando la línea sacerdotal, no se estaba respetando. Que Caifás había sido elegido por Herodes para sumo sacerdote. Lo vimos en el capítulo de nuestros estudios que se llama ¿Quién mató a Jesús? Vimos cómo esto estaba sucediendo, pero sabemos ahora que Juan el Bautista no había sido elegido por Roma, que Juan el Bautista no había sido elegido por Herodes. Sabemos que Juan el Bautista era hijo del profeta Zacarías, quien había entrado al lugar santo el año del nacimiento, el año de la concepción de Juan el Bautista, y que había quedado mudo por una revelación. Sabemos cómo había sido escogido Juan el Bautista. Juan el Bautista era un sacerdote que estaba poniendo la mano sobre el cordero, estaba transfiriendo los pecados, hermano. Y dice, cuando usted continúa leyendo el Evangelio, dice que el Espíritu Santo, después del bautismo, llevó a Jesús al desierto. ¿Cayó, mi hermano? ¿Se da cuenta del momento? Usted puede ver este momento, porque ahora vamos a ver algo. Cuando Jesús es llevado al desierto, está cargando los pecados de todos los hombres. Y fue tentado con esa carga. Ahí en el desierto fue tentado. Ahí en el desierto venció la tentación. La redención y la salvación es más que lo que nosotros pensamos. Es más grande. El sacrificio del Señor Jesús es más grande, hermano, que lo que vimos la semana pasada. Es mucho mayor. No tenemos en nuestra mente la dimensión. No podemos comprender la estatura, la anchura, la profundidad de lo que es la redención del hombre, de lo que es lo que le costó a Dios, lo que le costó a su hijo, lo que tuvo que soportar su hijo. Y vamos a estudiarlo cuando estemos dando las tentaciones. Cuando vayamos al desierto con Jesús, vamos a estar estudiándolo, pero con este nuevo dato. No vamos a verlo como lo hemos visto cuando hemos leído nuestra Biblia, que Jesús bañadito y fresquecito, después de haber sido bautizado, pues el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. Podemos decir, Jesús cargado con los pecados de la humanidad,
comenzó su ministerio público. Y aquí comienza el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este Juan Bautista que no podemos desvincularlo de la vida de Jesús? Es el sacerdote que Dios usó para transferir los pecados de la humanidad a Jesús. Es el sacerdote, es el profeta que viene como Elías y le dice a la nación: aquí está tu redención. Y es por eso que Jesús dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. No hay otro. Juan el Bautista tuvo que pasar por el momento de transferirle los pecados del pueblo a un hombre santo, al Hijo de Dios, al que no había cometido pecado, sabiendo lo que iban a hacer con él. Él sabía todo lo que iba a suceder con Jesús porque era profeta, como Elías. Espero que este estudio bíblico te haya enseñado, te haya revelado una verdad, que en este paseo que hemos dado desde el primer periodo, desde el periodo de la formación del pueblo de Israel, pasamos por el periodo del primer templo y llegamos a la consumación de la salvación, al periodo de las últimas 14 generaciones después de la deportación. Pasamos también por Malaquías, que es el tiempo de Nehemías, y hemos dado, hermanos, un tremendo paseo por las Escrituras. Que Dios los bendiga a todos y que saquen provecho de este nuevo conocimiento o de este antiguo conocimiento del que todos sabíamos un poquito, pero hoy sabemos un poquito más. Dios les bendiga. Les amamos sus pastores, Ranledis y Marilí.